Que Él trae para la iglesia, Señor, llegue al corazón de cada uno y que produzca fruto en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. La paz del Señor con todos nosotros. Amén. El Señor es tu pronto auxilio, iglesia, en las tribulaciones. Amén. ¿Tú lo crees? Amén. Quiero invitarte, preciosa iglesia, a que puedas tomar allí la palabra del Señor y puedas ir al libro de Juan, el Evangelio de Juan, Juan capítulo 5. Evangelio de Juan capítulo 5. Y el tema que hoy les quiero compartir, iglesia, es un tema que se llama Solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Y este es el tercer tema que comparto de una serie que se llama El templo de Dios, la abominación y la presencia de Dios. Es un tema que ya llevamos tres domingos en la medida que he podido compartir con los hermanos, no siempre en este servicio en el que esté programado, y es estudiando desde la palabra del Señor todo lo que en el Antiguo Testamento daba sombra de quién es Cristo Jesús, y de que todos aquellos sacrificios, todo lo que se ofrecía por ordenanza mosaica cuando Moisés recibe la ley, y durante el libro de Levíticos leemos una serie de acciones, de rituales, sacrificios, de ofrendas que el pueblo de Israel hacía. Todo eso solamente era sombra de lo que Jesús iba a hacer en sí mismo. Y el mensaje, el enfoque principal va enrutado hacia la obra redentora de Cristo Jesús en nosotros, donde podemos entender una ruta de lo que Dios empieza a proyectar desde el Antiguo Testamento. Incluso leímos en el primer mensaje, leímos acerca desde el mismo Adán y Eva que Dios quería habitar en medio de su creación. Dios quería que su presencia estuviera con nosotros. Sin embargo, este tema está muy enfocado hacia la situación de aquellos hombres y de aquellas mujeres que no han querido aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y tomábamos como ejemplo a los judíos de aquel entonces en que Jesús estuvo sobre la tierra, pero a los judíos de hoy en día también, que aún no han decidido aceptar a Jesús como el Señor y Salvador. Y en el segundo mensaje que vimos en ese domingo, veíamos de qué manera el pueblo judío trataba de muchas formas de acercar la presencia de Dios. Y veíamos que era de una forma humana, esforzada, religiosa. Porque el pueblo judío, recordemos, iglesia, que en el tiempo de Jesús no le recibieron. La palabra de Dios dice que Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y Jesús fue muy claro en decir que solamente Él es la puerta. Jesús fue muy claro en decir que solamente a través era posible tener acceso al Padre. Jesús fue muy enfático en decir lo que la obra redentora que Él iba a hacer al montarse en la cruz del Calvario iba a hacer, y que no habían otras farmacias, no iban a haber otros remedios, otros medicamentos para el pecado que había alcanzado al hombre. Pecado por el cual la presencia de Dios dejó de manifestarse, no de estar, dejó de manifestarse allá en el Antiguo Testamento por la rebeldía del pueblo de Israel, pero que es una rebeldía que no le corresponde a ellos solamente, es una rebeldía que por la caída desde Adán y Eva está en el corazón del hombre. Nosotros, iglesia, en nosotros hay una tendencia al mal, aunque la palabra de Dios dice que Dios hizo todo bueno. Pero sabemos que Satanás no se queda quieto, Satanás actúa, Satanás no te obliga, te hace el escenario
pero finalmente el hombre, como dice la película, es el que decide actuar sobre ese escenario que Satanás le plantea. Y como iglesia, gracias mi hermano, como iglesia, nosotros debemos entender lo que es la ruta de la presencia de Dios a través del Antiguo Testamento durante el momento que Jesús estuvo en la tierra como hombre, pero también después de lo que es establecida la iglesia. Una vez Jesús paga por nuestros pecados allá en la cruz del Calvario, manifiesta su gloria, manifiesta el cumplimiento de las Escrituras, no la abolición de la ley, manifiesta el cumplimiento y muestra su gracia. Gracia que los judíos no recibieron en ese tiempo, gracia que los judíos que no han recibido a Jesús aún no han podido conocer, y gracia que de pronto mi hermano que hoy nos visita por primera vez no has recibido, quizá por desconocimiento, o quizá no has recibido el perdón de Jesús, no has entendido la obra redentora, no porque no conozcas o no hayas escuchado, sino porque tu decisión está en no recibirlo. Y lo que hoy quiero que nos llevemos como iglesia es que solo en Jesús hay salvación. Sin embargo, el grueso del mensaje, que son varios mensajes que voy a seguir dando con el favor del Señor, el grueso del mensaje les decía a los dos servicios, a los dos hermanos, a los dos grupos de hermanos de los otros dos servicios, que el grueso son 5 versículos, y se los leo rápidamente. El primer versículo, todos nos hablan acerca de la presencia de Dios y la forma en la que se manifestaba a través de los tiempos. Dice en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí. Le está hablando Dios a Moisés, y le dice, y yo habitaré en medio de ellos, en medio del pueblo de Israel. La palabra del Señor nos está diciendo que Dios le dijo a Moisés, me van a edificar un tabernáculo y yo voy a habitar ahí, y ahí vamos a hablar, y ahí vamos a conversar, y ahí voy a estar yo con ustedes, y ustedes van a venir a presentar sus ofrendas, y hay una relación en medio de un tiempo de ley, en medio donde el pueblo no veía a Dios, y las naciones, no solamente el pueblo judío, no solamente el pueblo hebreo, sino que todas las naciones siempre tenían a sus dioses por allá, lejos, dioses lejanos, dioses desentendidos del hombre, dioses desentendidos de sus adoradores. Sin embargo, desde el principio, Dios, como les dije, manifiesta su intención de estar cerca de nosotros. Por eso le dice a Moisés, vas a levantar un santuario para mí. Santuario que es representado en la tienda móvil con la cual el pueblo de Israel salió, el pueblo salió allá de Egipto, y ellos salen y llevan la presencia de alguna forma manifiesta. Aunque yo siempre me he preguntado, ¿qué más presencia de Dios después de tanta gloria que mostró en Egipto? ¿Qué más presencia de Dios? Yo ver una nube que me está acompañando, una nube durante el día, y ver una columna de fuego durante la noche. ¿Qué más presencia de Dios? Pero así somos, iglesia. Dios nos puede mostrar su amor, nos puede mostrar su poder, y es que no creo, es que me siento solo. Porque como lo vamos a entender ahorita, el ser humano tiene una facultad impresionante que no sé de dónde la sacamos, para cuestionar a Dios, para cuestionar la presencia de Dios. Sin embargo, después de que sucede esta instrucción de Dios a Moisés, vamos a saltar ahora al Nuevo Testamento. En Hechos 17, 24, 25, la palabra de Dios dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en el mundo hay, siendo Señor del cielo y siendo Señor de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Y analizábamos con la iglesia que parecía una contradicción, que le dice que allá en Éxodo le dice a Moisés, edifiquen un santuario y habitaré en medio de ustedes, y después dice que no. Acá en Hechos, al parecer era una confusión, pero a través de la palabra pudimos ver en los otros mensajes lo que Dios estaba enrutando, que era la obra de Cristo Jesús. Usted puede ver esos mensajes en el canal de YouTube, se llama Adorando en su Presencia, ahí puede ver el mensaje 1, el mensaje 2, entre otros mensajes.
Y finalmente continúa diciendo el versículo 25 del libro de Hechos, ya en el Nuevo Testamento, cuando ya Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, pero resucitó, dice que Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase algo de nosotros. Pues Dios es quien da a ustedes y a mí, a todos nos da vida y aliento y todas las cosas. El tercer pasaje, que se verá por ahí en el quinto o sexto tema, es 1 Corintios 3:16, que dice: ¿no saben ustedes que son templo de Dios? Pregunta Pablo. ¿Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ahora yo les pregunto, iglesia, ¿ustedes saben que ustedes son templo de Dios? Amén. ¿Usted lo cree, iglesia? Amén. Levántale un aplauso al Señor entonces. Somos un templo, preciosa iglesia. Continúa diciendo Pablo, dice: y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Solamente este cambio del Éxodo a lo que sucede en Hechos y lo que leemos en 1 Corintios 3:16 solamente fue posible por la obra de Cristo Jesús. Por eso ahorita el pastor mencionaba al principio del servicio, él decía que era necesario, Jesús hablando de sí mismo, decía que era necesario que este templo, Jesús hablando de sí mismo, decía que este templo fuese derribado, haciendo sombra, haciendo semejanza de que Jesús iba a morir. Sin embargo, Jesús le dice a los fariseos, a los escribas, el pastor les decía a los teólogos de ese tiempo, les dice: pero aunque derriben este templo en 3 días, yo lo levantaré. Amén. Y eso habla de la resurrección. Eso habla de la resurrección a la cual usted y yo, iglesia, hoy tenemos acceso por mis méritos. ¿Por quién? Por Cristo Jesús y su obra redentora. Efesios 3, 17 y 19 es el cuarto versículo vertebral de todo el mensaje, porque es muy largo. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, piensen en una raíz allá metida en tierra que da fruto, y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Mire a su hermano al lado. Si usted no lo conoce, ¿usted sería capaz de ir a la cruz por él? Pues yo te digo, iglesia, una cosa: a pesar de que Cristo te conoce y a pesar de que me conoce, Él sí fue a la cruz por ti y por mí. Para que la presencia del Padre, usted y yo podamos tener acceso a la presencia del Padre. Hay una canción que el Señor me inspiró hace muchos años y la pude grabar hace poquito. Y la canción dice: por tu sacrificio, hablando de Cristo, por tu sacrificio puedo entrar continuamente ante tu presencia. Por tu sacrificio puedo entrar confiadamente, Hebreos, ante tu presencia. Por tu sacrificio puedo entrar eternamente, Apocalipsis, ante tu presencia. Por la sangre del Cordero puedo entrar y agradecer tu gran bondad. Por la sangre del Cordero puedo entrar y agradecerte, Padre de amor. Fue la obra redentora de Cristo Jesús. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel colombiano, venezolano, peruano, ecuatoriano, japonés, ruso, todo aquel que en Él crea, sin importar lengua, tribu, raza, condición social, condición civil, no importa la condición en la que lleguemos ante Dios. Lo importante es a través de quién llegamos ante el Padre.
y es a través del único que podía ofrecer sacrificio una vez y para siempre, que es Cristo Jesús. Por eso, como dice el título, iglesia, de este mensaje que todavía no lo he empezado, solo en Jesús hay salvación. Apocalipsis 21, 22, 27, mire lo bonito. Vimos que Dios iba a habitar allá en un tabernáculo junto al pueblo de Israel. Luego entramos a los otros dos pasajes que vimos de Hechos y de Corintios, donde dice la palabra de Dios que ahora nosotros somos el templo de Dios. Y pasamos al cuarto pasaje, donde dice la palabra de Dios, nos revela que es a través de Cristo, por amor de Cristo, que podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Lo dice Efesios 3, 17, 19, y que nosotros seamos arraigados y cimentados en ese amor de Cristo, que es el mismo amor de Dios, porque Cristo hace las cosas que vio hacer al Padre. Y a través de Cristo nosotros vemos al Padre. Jesús dice: el que me ve a mí, ve a mi Padre, que está en los cielos. Entonces es muy especial ver la forma en la que Dios manifiesta su acercamiento para con su creación. Pero no como creación, porque es que creación es una vaca, creación es una montaña, creación es un toro, creación también es, en este caso, un perrito, el gatico que usted tiene en su casa. Eso es creación. Pero usted y yo con Cristo Jesús somos hechos hijos. ¿Qué les parece, iglesia? Eso no es digno del Padre de ser glorificado, iglesia. Porque a los que creen en el nombre de Jesús, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que cree en mí, le doy la potestad, dice Jesús, de que sean hechos hijos de Dios. Entonces, para finalizar en la columna del mensaje, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 22-27, mire lo bonito del templo. Antiguo Testamento al lado, Nuevo Testamento hoy en nosotros. Somos el templo. La presencia de Dios no está ahora en el tabernáculo, que hay que cargar en el hombro. Ahora lo llevamos acá. Pero Apocalipsis dice, Juan decía en la primera predicación que para los judíos es muy importante el templo. Para ellos es importante el templo, porque para ellos el templo lo relacionan con la relación con Dios. Valga la redundancia de la relación. Para ellos el templo lo relacionan con la presencia de Dios. Y para ellos el templo y la presencia de Dios lo relacionan con el respaldo de Dios. ¿Quién no quiere el respaldo de Dios, iglesia? Por eso es que los judíos actualmente quieren construir el templo. Porque recuerde que ellos tuvieron un chicharrón grande, y es que no quisieron recibir y aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías y el Salvador. Entonces, para ellos todavía es indispensable, según su lectura de la palabra de Dios, levantar y edificar un templo con las manos, donde ya el Señor enseñó que Él habita en nosotros. ¿Con quién? Con su Espíritu Santo. Dijo: yo no los voy a dejar huérfanos, yo les enviaré el Consolador. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para enviarles el Espíritu Santo. Entonces, no es posible recibir al Espíritu Santo si no se ha recibido a Jesucristo como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un chicharrón para todo aquel que en su vida no reciba al que solamente en Él hay salvación, a Jesucristo el Señor. Mi hermano, mi amigo que estás en este lugar, recibe a Cristo, recibe a Jesús en tu vida. Él murió por ti. ¿Qué más necesita el Señor hacer por tu vida? Y a la iglesia, mis hermanos, ¿qué más tiene que hacer Jesús para evidenciar su amor por nosotros? Porque somos templo de Dios, y como templo debemos velar, porque en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, y eso fue a precio de sangre. Fue a precio de muerte, a precio de muerte de cruz, pero la victoria está en Cristo Jesús, porque Satanás no tomó la vida de Jesús. Jesús dijo: yo pongo la vida y yo la vuelvo a tomar.
nuestro Redentor vive. Los demás profetas de otras religiones, los demás dioses, no son eternos. Como dice Redimidos, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. ¿La han escuchado? En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Y no ha ido lo que haya resucitado, continúa diciendo allí. Sin embargo, Cristo dejó la tumba vacía. Apocalipsis dice Juan en la visión del cielo de Jerusalén, la ciudad celestial, dice: y no vi en esa ciudad templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Recordemos, con Moisés habitaba junto. En el Nuevo Testamento somos el templo nosotros, y ahora nosotros habitamos en ella. Porque dice la palabra del Señor: el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Hablando de la nueva Jerusalén. Dice: y el Cordero. Y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Y quién es su lumbrera? Cristo el Cordero. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira. ¿Se da cuenta, iglesia, por qué verán a Dios los limpios de mano y los puros de corazón? Solamente los limpios de mano y los puros de corazón. Y no es por nuestras obras, porque nuestras obras, dice el libro de Isaías, que son como trapo de inmundicia. Piensa en el trapo allá de la cocina, el trapo más sucio que usted tiene. Así ve Dios nuestras obras, como trapo de inmundicia. Sin embargo, es Jesús quien nos lava, nos limpia y nos hace aceptos ante Dios. Pero al Jesús hacerlo, no significa que vamos a hacer trapos de inmundicia, porque es que Dios ve es a Jesús. Es verdad, Dios ve a Jesús, pero por lo que Jesús hizo por mí, yo voy a guardar este templo. Mientras es el retorno esperado de nuestro Señor Jesús para habitar con Él eternamente, confiadamente, solamente a través de la obra de Cristo Jesús. Pero, iglesia, estamos llamados a la santidad, porque nuestro Dios santo es. Ahora sí, entremos al mensaje. Vamos a Juan. El pasaje que vamos a leer hoy es Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. De hecho, en el segundo domingo terminé ese mensaje comenzando este capítulo. Estuvimos viendo el milagro que hizo Jesús allá en la puerta de las ovejas, cerca del templo, y veíamos la manera en la que la religiosidad estorba la obra de Dios. Le contábamos a la iglesia que cómo era posible que personas que venían al templo, allá el templo, el segundo templo, que fue edificado por Zorobabel y que fue ampliado por Herodes. Le contaba a la iglesia que muchas personas iban de forma religiosa, con sus tradiciones, con sus costumbres, y que había unos enfermos que cuando había en la fuente, en el estanque, dice que se descendía un ángel de vez en vez, y que la gente, el primero que llegara, ese era sano. Y estudiamos desde la palabra de Dios lo que es ayudarle a Dios con un milagro. ¿Cómo le parece? Ayudarle a Dios con un milagro. Y veíamos lo que era el amor de aquellos que iban al templo, porque ese estanque quedaba cerca del templo. Y veíamos como un paralítico que estaba inhabilitado físicamente, no de voluntad, porque él decía que, dice la palabra de Dios, que él trataba de llegar, pero no le daba para llegar, para ser sano. ¿Y saben qué, iglesia? Ese hombre estuvo 38 años. ¿Quién tiene 38 años y me disculpa? Snyder.
sea, cuando Snyder nació, ese hombre ya estaba así. Y Snyder tiene hoy 38 años, pero dígalo pasito, hermano, para que no se den cuenta. Y Snyder tiene 38 años y todavía. Snyder, usted ha hecho muchas cosas en su vida, ¿cierto? Nació, lo cargó la mamá o el papá o el que lo crió, ¿cierto? Estudió, trabajó, comió, paseó. Mientras Snyder hizo todo eso, ese paralítico estaba totalmente inhabilitado. Es decir, que dentro del contexto religioso, ese hombre no tenía ninguna esperanza. Por eso solo en Jesús hay salvación, porque dice la palabra de Dios que usted y yo no fuimos al trono, sino que Él dejó el trono, lo dice Filipenses 2, Él dejó el trono, no escatimó ser igual a Dios, sino que siendo en forma de Dios, dejó su trono, descendió para habitar entre los hombres, sirvió a los hombres, entregó su vida por amor a nosotros, no porque no se pudiera defender, sino porque no se quiso defender por amor. Se montó en la cruz del Calvario, murió en la cruz del Calvario, fue vituperado en la cruz del Calvario, pensando en agradar al Padre Celestial. Y la forma de agradar al Padre Celestial era que a través de su sacrificio, sus hijos hoy nos podamos sentar acá y hayamos adorado como lo hicimos ahorita con las alabanzas. Cantábamos Hosana al Rey de Salvación y cantábamos acerca del Espíritu Santo, que es tan vital para la iglesia. ¿Y saben qué, iglesia? En ese mensaje le hacía ver a la iglesia que Jesús hace ese milagro, 38 años viendo una persona paralítica, y lo primero que se les ocurre a estos sinvergüenzas decir es: ¿usted por qué está caminando? ¿Y usted por qué tomó el lecho si es el día de reposo? Eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Cuando son los méritos del hombre los que acercan la presencia de Dios, ahí hay un problema. Una cosa es tu disposición para que Dios se acerque a tu corazón, y otra cosa es que tú forces el milagro. Otra cosa es que tú manipules desde la palabra de Dios lo que es el amor de Dios. La palabra de Dios dice que misericordia quiere el Señor y no quería sacrificio. En ese templo, en el tiempo de Jesús, con ese paralítico, no cesaban los sacrificios, pero no había amor, pero no había misericordia. Había un montón de leyes que se cumplían sin amor. Por eso dice Corintios 13, dice que hacer las cosas sin amor es como címbalos que resuenan, pero que no tiene nada más ahí. La obra de Jesús fue por amor, iglesia, y a la iglesia la debe caracterizar el amor. Debe ser un sello en nosotros. Además hace parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, entremos en materia. Unos 20 minuticos. De Cristo Jesús, y habla de la promesa de su venida. ¿Por qué les decía ahorita que aquellos que no reciben a Jesús tienen un chicharrón en su vida? Porque solo a través de Cristo Jesús tenemos vida abundante. Solo a través de Cristo Jesús tenemos vida eterna. Sin Cristo no hay salvación. Sin salvación no hay vida eterna. Es serio, iglesia. ¿Dónde o cómo vas a vivir eternamente? Hablamos en el primer mensaje que el orgullo de los fariseos, de los escribas, encegueció. Y una de las razones por las cuales las personas no entregan su vida a Jesús es precisamente porque no quieren renunciar a sí mismos para entregar su vida a Jesús. Y eso enceguece o nubla el propósito de Dios para sus vidas. Y a los judíos les pasó. Y al no recibir a Jesús,
están en una condición de lamentos. Ellos no están orando en un templo, ellos están orando en el muro de los lamentos. Y tienen allá un problema religioso, político, militar con la mezquita de la Roca, que es donde ellos desean levantar ese templo, ese tercer templo, porque ha sido edificado 3 veces. Hablamos con la iglesia que ese templo, el primero lo edificó Salomón, el segundo, después de haber sido destruido, es reedificado por Zorobabel allá después de la deportación, cuando vuelve Zorobabel, cuando vuelve Esdras, cuando vuelve Nehemías. Y sin embargo, el templo en esa segunda reedificación es ampliado por Herodes, como les mencionaba ahorita, y ahora se quiere levantar ese tercer templo. ¿Para qué? Para no sentar a Cristo en sus corazones, sino para que sea manifiesto el desolador. Lo vamos a leer enseguida. Jesús les dice, les reclama a los judíos, les dice: yo que vengo en nombre de mi Padre, no me reciben, pero aquel que ven, si otro viniere en nombre propio, a ese sí le recibiréis. Leamos. Versículo central del mensaje, Juan 5, 22, 23. Juan 5, 22, 23, y con esto creo que terminamos. Si nos da tiempo, llegamos a Efesios 2, pero yo creo que acá se nos van ya los minutos que nos quedan. Juan 5, 22, 23 dice: porque, hablando Jesús, después de haber hecho el milagro, después de haber sido cuestionado por los fariseos y toda esta gente, todo este poder que existía en ese tiempo, porque Jesús había sanado al paralítico y le había dicho: hey, ¿quieres andar? El paralítico le dice: sí, toma tu lecho, levántate y camina. Pero era día de reposo. ¿En qué chicharrón se metió Jesús por hacer un milagro? Porque cuando la religiosidad existe, todo lo que Dios quiere hacer se convierte en pecado. Les pasó a ellos. Entonces Jesús les revela y les dice: es que yo vengo en nombre del Padre. Y Él les habla de la autoridad del Hijo. Ya leímos el versículo central. Leamos ahora el contexto desde el versículo 19 en ese mismo capítulo 5. Dice, versión Reina Valera, la que voy a compartir, dice: respondió entonces Jesús y les dijo a ellos, a los que estaban ahí cuestionando el por qué había no solamente ahora hecho el milagro, sino que ahora se decía que era hijo de Dios. Dice, y le dijo: de cierto les digo. Cuando la palabra dice de cierto les digo, eso es verdaitica, como decimos por acá. O sea, no, bueno, eso es verdaitica, o sea, eso no tiene vuelta de ojo. Dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. No José, el carpintero, que lo crió, sino el Padre Celestial. Nótese que está con P mayúscula, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Que había acabado de hacer Jesús un milagro. El Padre se agrada en hacer bien a aquellos que en Él confiamos, iglesia. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Muchas cosas hizo Jesús después de este milagro, pero para mí la más maravillosa es la resurrección. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién, iglesia? Al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ojo a esto, iglesia. Ojo a esto. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que Él envió. Chicharrón para todos aquellos que quieren llegar al cielo en sus propios méritos o en sus propias capacidades. Hay judíos que ya son cristianos, que han aceptado y han entendido la obra de Jesús, y ya para ellos, como para hoy nosotros como creyentes, cuando filtramos la Biblia a través de la obra redentora de Cristo Jesús, entendiendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús pagó por nuestros pecados, ya esto se cumplió para nosotros. Ya no somos esclavos de la ley, somos esclavos de Cristo. Pero el judío por eso quiere hacer el templo, porque al no aceptar a Jesús, ellos todavía necesitan de alguna manera meter a Dios ahí en un edificio para sentir el respaldo del Señor.
Pero desafortunadamente lo dice la Biblia por muchas partes de muchos versículos, que seguramente usted sabe más versículos que yo. Dice que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El que no recibe al Hijo, no recibe al Padre. Solamente a los que reciben a Jesús se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay otra forma. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, iglesia, hermanos que nos visitas por primera vez o hermanos de otras congregaciones, no hay vuelta de otra. Solo en Jesús, repito, solo en Jesús está la salvación. Solo en Jesús hay salvación. Versículo 24. De cierto os digo, de verdad, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Yo le he enseñado al Ministerio de Alabanza que nosotros podemos leer la Biblia sin sacarla del contexto, al contrario. Y esta es una aplicación, vamos a hacerlo. Acá en la palabra dice, en ese versículo 24, dice: de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Oye, cree, tiene. Verbos: oír, creer, tener. Verbos, es decir, hay que decidirse. Decidir, iglesia, es un verbo también. Decidir es un verbo. Ar, er, ir. Todo lo que termine en ar, er o ir, vaya, recuerde la escuelita, son verbos. Y si bien la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, a través de Cristo Jesús, nosotros, para recibir al Señor, debemos recibirle, que también es un verbo. Verbo recibir. Pero no es porque sea por mi obra que yo estoy obteniendo la salvación, sino porque yo solamente estoy aceptando la salvación y la obra de Cristo Jesús. Y aceptar también es un verbo. Jesús dijo: yo soy la puerta, que por mí entrares serás salvo. Entrar es un verbo. Entonces, es muy importante entender que la salvación no es por obras, eso está claro. La salvación fue cumplida. Jesús usó una palabra en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue? Hecho está. Y hay otra palabra. ¿Cuál fue? Consumado. Listo. Consumado es un verbo. Consumar. Es decir, la salvación no es por obras tuya y mía, sino por la obra de Cristo Jesús. Pero para que esa salvación me alcance, yo debo ¿qué? Oír. Debo creer para tener la vida eterna y no vendrá condenación. Entonces ahora sí hagamos el ejercicio que les decía. Vamos a leerlo al contrario. El que no oye mi palabra y no cree al que me envió, no tiene vida eterna. Suena más crudo así, ¿cierto? Suena más crudo así. Suena muy bonito cuando tienes a Cristo, cuando lo oyes, cuando le crees, cuando le recibes su vida eterna. Pero qué cruel y qué triste leerlo de esta forma, y es real, iglesia. Yo no estoy acá sacando la palabra de contexto de ninguna manera. El que no oye mi palabra, el que no cree al que me envió, no tiene vida eterna, y sí vendrá a condenación. Qué crudo, iglesia. Qué crudo para usted y para mí que ya escuchamos esto y que no aceptemos a Jesús. Podemos hablar del amor de Dios cuando lo recibimos, pero también podemos hablar del amor de Dios cuando no se recibe. Porque son dos realidades que vamos a ver allá el día del juicio. Veremos aquellos que recibimos a Jesús y aquellos que no recibieron a Jesús. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude a guardar este templo para Él hasta el fin del tiempo. Continúa diciendo, versículo 25, de verdad, de cierto les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio el Padre al Hijo autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Es decir, en este mismo pasaje que está hablando de la salvación, también nos está hablando del juicio. Dos caminos, iglesia. O caminas en el camino de Cristo o te sales del camino de Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino. No hay otro camino, iglesia. No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ojo, hicieron lo bueno, pero como consecuencia de lo que pasó arriba, de haber recibido a Jesús, no de una obra meritoria, porque aquellos que reciben a Jesús deben dar el fruto de Jesús. Debemos dar el fruto de Jesús, que ese fruto es manifiesto por el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esa resurrección de condenación es para lo que conocemos como la segunda muerte. Es decir, ahí baila. Ya. No hay más. Es en esta vida. Está destinado que el hombre muera una sola vez. Y después, juicio. Testigos de Cristo. Nos quedan 5 minutos. Dice Jesús, continúa hablando Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, escucha esto, iglesia, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Hablando de Juan el Bautista. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Juan el Bautista, cuando ve que Jesús viene, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no dijo: he aquí uno de los corderos. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dio testimonio de él, y Juan era un profeta muy respetado en ese tiempo por ellos, pero no porque lo quisieran tanto, sino por temor al pueblo, que estos líderes religiosos respetaban a Juan. Entonces Jesús continúa diciendo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Será que si yo voy a un juicio yo puedo dar fe de mí mismo? Tengo que llevar un testigo para que en vista de otra persona, desde otra perspectiva, el juez pueda darle mérito y credibilidad a lo que yo estoy hablando. Entonces eso es lo que Jesús está diciendo acá. Jesús dice: ustedes enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Hay un mensaje que está en esta serie que se basa en Romanos 11 y habla del misterio de la salvación del pueblo de Israel. Eso es uno de los misterios de la Biblia. La palabra de Dios tiene unos misterios. Y la salvación de la cual habla Pablo en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 25-28, es un mensaje que más adelante lo vamos a ver. ¿Qué va a pasar con los judíos? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel? ¿Qué va a pasar con ese llamado y con esa promesa que Dios hizo a Abraham? ¿Qué va a pasar? Por eso es otro mensaje. Versículo 35 dice: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Hablando de Juan el Bautista. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y recuerde que precisamente Jesús los está llevando al contexto de Juan el Bautista, y ellos seguramente se recuerdan allá
Porque ellos, los fariseos y los escribas y toda esta gente religiosa estaba muy pendiente de lo que estaba sucediendo. Jesús, con esto que les está diciendo, los está llevando a recordar el momento en el que Jesús sale en escena. ¿Cuándo sale Jesús en escena? Por allá hizo un milagro por petición de María, su madre, pero el ministerio de Jesús comienza después de su bautizo. Él sale en escena cuando Juan dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, viene ante Juan, desciende en las aguas, sale. Ahora el Señor dice que del cielo sale una voz, me imagino la voz, dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre dio testimonio de Jesús. Y la ñapa, por si le faltara, es la palabra de Dios que se ve descender al Espíritu Santo de Dios, dando respaldo a que ese hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. El soldado romano, cuando Cristo murió allí en la cruz del Calvario, dice: consumado es, muere. Ese romano dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Gracias a Dios ese romano estaba vivo todavía para reconocer eso. Pero muchas personas quizá no van a estar vivas en la segunda venida de Cristo, o otros incluso ya en la venida de Cristo aún estén vivos y van a tener que reconocerlo, pero no ya con un temor reverente, sino con un temblor de miedo, de espanto, porque ya no hay opción. ¿Por qué? No recibieron a Jesús, y porque solo en Jesús, iglesia, hay salvación. ¿Es crudo o es dulce? ¿Con qué cuchara se lo va a comer? ¿Es crudo o es dulce? ¿Con qué cuchara se lo va a comer? Yo le he enseñado muchas veces acá a la iglesia que cuando un hijo hace las cosas correctamente, él espera con una alegría a su papá. Pero cuando él la cometió y su mamá dijo: ahorita que venga su papá, él no lo espera, ese hijo no lo espera de la misma manera. Asimismo, tristemente va a ser con el Señor. Algunos lo verán con anhelo, como dice Juan, el apóstol Juan, cuando escribe en Apocalipsis: sí, ven, Señor Jesús, es un anhelo. Para mí es un anhelo ver a Jesús. Para ustedes es un anhelo, iglesia. ¿O le da miedo? Es diferente. El mismo evento, el mismo Dios, la misma persona, pero genera cosas diferentes en el corazón de los hombres. Tienes al Espíritu Santo de Dios, tienes paz. No tienes el Espíritu Santo de Dios, puedes tener paz. No está cerrado todavía. La puerta del arca, por hacerlo, traer la sombra de Noé, la puerta del arca aún está abierta, aún no se ha cerrado. Pero va a haber un momento en el que esa puerta del arca de Noé se cerró. Hay un momento en el que esa puerta de salvación ya no va a estar. Hoy es el tiempo de entender que solo en Jesús hay salvación. Me dieron 4 minuticos de gracia. Hasta en eso se ve la gracia, en el reloj se ve la gracia también. Entonces, dice Jesús que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes se regocijaron con esa luz un tiempo, con lo que Juan les enseñaba. Él decía: arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, mi hermano Salomón, siempre me ayuda Salomón. Dignos de arrepentimiento. Versículo 36: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. O sea, el milagro que Jesús hizo arriba es por instrucción del Padre. Versículo 37: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Jesús está hablando de sí mismo, está diciendo: el Padre me envió, pero ustedes no creen. Versículo 39, Jesús, me encanta que a cada rato le decía a los fariseos: ¿sabe qué? Ustedes saben mucho, ustedes creen que vaya mucho, vaya, estudie. Varias veces les dice: vayan y estudien qué dice la palabra. Acá les dice: escudriñen las escrituras. Imagínate yo diciéndole al pastor: escudriñen las escrituras. ¿Yo con qué autoridad digo soy pastor?
pastor come Biblia, almuerza Biblia, desayuna Biblia, el pastor se baña con la Biblia acá. Y Jesús les está diciendo, vayan y escudriñen las Escrituras. Yo me imagino cómo les ardería el orgullo a esos fariseos, ¿verdad? Me imagino cómo mirarían a Jesús, porque está cuestionando el conocimiento que los hacía caminar con el dedito así paradito. Creídos. Jesús les dice, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en las Escrituras tienen la vida eterna. Hablando del tipo de las sombras, allá del Antiguo Testamento, de la ley, de la Torá. Y Jesús le dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Les está diciendo, hijo, todo lo que dice acá se cumple en este pecho. Eso era lo que le ardía a los fariseos. Por eso le decían, tú te haces igual a Dios. Tú te haces igual a Dios, y lo querían apedrear. Y para eso vino el Señor. Jesús dice, esas Escrituras son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Qué bonito lo que Jesús les está diciendo. Mire que Jesús les habla con carácter, con firmeza, pero con amor. Les dice, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Sabes, iglesia? Los judíos de manera general, y con esto termino, hasta hoy no han querido aceptar a Jesús como Hijo de Dios, único Salvador, en el cual se cumplió el pleno de la ley, y ellos tratan de cumplirla por sus obras y por sus propios esfuerzos. Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Eso es otro de los temas más adelante. Al parecer ahí está hablando del anticristo y de su forma y su pensamiento y su comportamiento, que se ve mucho en lo que es el humanismo. Acuérdense que el anticristo se va a personificar. Sin embargo, el anticristo también es un pensamiento, una forma de vida, un estilo de pensamiento que se relaciona mucho con el humanismo. Jesús les pregunta, ¿cómo pueden ustedes creer que pues recibís la gloria los unos de los otros, pero no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que no voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa. Usted pensaría que es el acusador, Satanás, que es el que acusa. Pero mire esto, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Recuerda que cuando habla Moisés, inmediatamente lo relacionamos a la ley. Es decir, ellos tenían su esperanza en el cumplimiento de la ley mosaica. Entonces Jesús le dice, Moisés, en quien ustedes tienen vuestra esperanza, es el que los acusa. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis entonces a mis palabras? Acuérdense cómo se le subió el calor a este pueblo, a estos fariseos, cuando Jesús dijo que él era mayor que Abraham. Entonces Jesús dijo, pues ustedes obedecen a Abraham y cumplen esperan las promesas de Abraham, y él habla de Abraham, de lo que es Abraham para el pueblo de Israel. Pero él dice, pero les digo que hoy aquí, delante de ustedes, hay uno mayor. Y Jesús también lo habla con relación a Moisés. Pero ellos están con Moisés, ellos están con Abraham, ellos, le decía a la primera iglesia, sigue siendo el mismo Dios, pero no a través del Hijo de Dios. Ahí no hay acceso, iglesia. Terminemos por hoy acá, y oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y reconocemos que solo en ti hay salvación, y te honramos, Señor. Padre, tu palabra dice que Abraham le dijo a aquel hombre que había muerto, aquel rico que había muerto con Lázaro, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a él. Entonces el rico le dice, no, padre Abraham, envía a alguien para que hable a mi familia y mi familia se arrepienta. Pero Abraham le dijo, tú Jesús les enseñaste, tú dijiste, si ellos no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque alguno se llegase a levantar de entre los muertos.
Y ese eres tú, Señor, quien aún así se levantó entre los muertos y hablaste del amor y de la salvación. Por eso, Señor, ayúdanos a tener un corazón sensible para ti. Ayúdanos a tener un corazón sensible y que te reconozca, entendiendo, Señor, que solo en tu nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, hay salvación. Amén. 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 Un aplauso para el Señor. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Eso lo tenemos muy claro. Pero qué tan importante es hablar acerca de todo esto como lo está haciendo mi hermano Anderson. Hablar acerca de Cristo, conocer más a Cristo, conocer más su obra. Eso es muy importante porque nos tenemos que fundamentar bien, no solamente en la persona de Cristo, sino también en su obra. Padre, te damos gracias, Dios santo, Dios bueno. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que es el que trae convicción al corazón de cada uno. Llévanos en bendición a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.